¿Ustedes saben qué tienen en común Don Armando, Michael Scott y Jules Austin, la de The Intern? A simple vista, nada. Uno dirige una casa de modas en Bogotá, otro dirige una sucursal de una papelería en Pensilvania que a nadie le importa, y la otra fundó desde la mesa de su cocina una tienda de ropa por internet. Pero los tres tienen algo idéntico. Cada uno, sin proponérselo, enseñó a su gente qué tipo de cultura tenían que vivir todos los días. Y los tres nos enseñan una lección distinta. Una de miedo, una de paternalismo y una de propósito. Hoy quiero hablarles de dos de mis grandes pasiones, el cine y la televisión, y de algo que llevo mucho tiempo pensando, que ahí, en la pantalla, hay algunos de los mejores estudios de casos de cultura organizacional, mejores muchas veces que cualquier informe de una consultoría. Así que vamos a analizar tres personajes, tres formas de liderar y lo que cada una le termina costando a una empresa. Empecemos por Ecomoda, la que más conocemos aquí en Colombia. Don Armando Mendoza dirige una empresa obsesionado con solo una cosa, la imagen. Cómo se ve la marca, cómo se ven sus empleados, cómo se ve él mismo frente a la junta directiva. Y esa obsesión se filtra a cada rincón de la oficina. Patricia conspirando, Hugo midiendo quién tiene más poder que el otro, todo el mundo pendiente de no quedar mal, de no perder su puesto, de sobrevivir la próxima entrega en el pasillo. Nadie en Ecomoda se pregunta, ¿esto tiene sentido? Solo se preguntan, ¿esto me podrá costar el trabajo? Esa es la cultura del miedo. Funciona durante un tiempo, la gente rinde, hace lo que le piden, no reclama, pero por dentro no construye nada, solo aguanta. Y por eso, don Armando prefiere maquillar los informes antes que enfrentarlos. Prefiere que todo se vea impecable en papel, aunque por dentro Ecomoda está en una crisis financiera. Porque en una cultura de miedo, lo urgente nunca es resolver el problema. Lo urgente es que nadie se entere que existe. Vámonos ahora a Scranton. Michael Scott no dirige Dunder Mifflin con miedo, lo dirige queriendo ser el mejor amigo de todos. Prefiere que lo quieran más a él a que realmente la oficina funcione. Organiza fiestas, se mete en la vida personal de cada empleado, confunde con ser jefe con ser el papá de la oficina. Y esa cultura también funciona hasta cierto punto. Su equipo lo quiere, se ríe con él, hay lealtad genuina, pero la empresa vive de las decisiones que Michael no toma porque le da miedo que alguien se moleste con él. Vive de un caos que se disfraza de calidez. Ahí no hay dirección. Hay un papá tratando de mantener contentos a sus hijos. No lo hace por maldad. Lo hace porque prefiere hasta el último segundo seguir siendo el jefe que cae bien. Aunque eso signifique tomar la decisión más difícil de la manera más dolorosa posible. Y por último, Jules Austin. Ella fundó About the Fit, sentada en su cocina porque amaba la ropa, amaba resolverle un problema real a sus clientes y construyó la empresa alrededor de esa obsesión, no alrededor del miedo de perder al puesto, no alrededor de necesitar que todos la quieran, no, nada de eso. Por eso, cuando ven el interno de 70 años entra a esa oficina llena de gente joven, no encuentra intriga ni un payaso jefe, encuentra un equipo que, con todo el caos normal de un startup, sabe para qué está ahí. Esa es la única cultura de las tres que sobrevivió a una crisis. Porque no depende de que nadie tenga miedo, ni que todos quieran al jefe. Depende de que todos entiendan el propósito y lo sostengan incluso cuando el jefe no está mirando. Cerremos esto como lo haríamos en HuMind. Si estas tres empresas fueran clientes reales pidiendo un diagnóstico de cultura. Primero, Ecomoda. El diagnóstico es una cultura del miedo, sostenida por el control de la imagen y el castigo social interno. El riesgo, alto. La compañía gasta más energía sobreviviendo a la política de oficina que compitiendo en el mercado. Pronóstico. Sin un cambio de liderazgo, cualquier crisis financiera real se va a maquillar hasta que sea demasiado tarde para resolverlo. Segundo, Dunder Mifflin. Diagnóstico. Cultura de paternalismo sostenida por la necesidad del líder de ser querido. Riesgo, medio. Hay lealtad genuina, pero cero disciplina para tomar decisiones difíciles a tiempo. Pronóstico, sobrevive mientras el mercado se lo permite.
El día que la industria de verdad los presione, no van a tener con qué responder. Y tercero, about the fit. Diagnóstico, cultura de propósito, sostenida por la convicción genuina de su fundadora. Riesgo bajo. La cultura no depende de un solo líder para sostenerse en pie. El pronóstico, crecimiento sano, siempre y cuando la empresa no cambie ese propósito por la presión de crecer más rápido. Y por esta razón es que la última es mi favorita. Y aquí está lo realmente impopular. La mayoría de las empresas se parecen más a Ecomoda o a Dunder Mifflin que a About the Fit. Es mucho más fácil gobernar con miedo, mucho más fácil gobernar queriendo caerle bien a todo el mundo. Lo difícil, lo que casi nadie hace bien, es construir una cultura que se sostenga sola en el propósito sin necesitar ni el miedo ni las palmaditas en la espalda. Y esa cultura no es ficción, existe. La he visto de cerca. Llevo más de 5 años trabajando con Falck, una empresa norteamericana de servicios de emergencia y de ambulancias. Mejor dicho, una empresa que atiende llamados de 911. Mi labor ahí, más allá del marketing, de la publicidad, de la estrategia, es algo que yo atesoro mucho, porque es una de las partes más lindas de mi trabajo, retratar historias. Allá soy casi un documentalista, que sale a buscar qué hace esa gente en el terreno y llevarlo a las redes sociales para que más personas lo conozcan. Y lo que he visto una y otra vez es gente que sale corriendo a ayudar sin que nadie se los ordene. Cuando el huracán Helene devastó comunidades enteras, hubo equipos que se movilizaron desde California hasta la Florida sin que nadie tuviera que convencerlos. Cuando los incendios arrasaron Altadena y esa parte del norte de Los Ángeles, pasó lo mismo. Nadie los manda con miedo a perder el trabajo. Nadie los convence con una medalla de oficina ni con ser su mejor amigo. Ellos salen corriendo hacia el desastre porque su propósito ya está instalado en quienes son. No necesitan recordarlo. Mi trabajo ahí es contar esas historias. Y cada vez que grabo a alguien de Falck contando por qué hizo lo que hizo, entiendo mejor la diferencia entre Ecomoda, Dunder Mifflin y About the Fit. Una cultura de propósito no se nota en el discurso corporativo. Se nota en lo que la gente hace cuando nadie la está mirando. Y nadie se lo va a agradecer. Así que la próxima vez que alguien les pregunte a su equipo por qué hace lo que hace, y la respuesta tenga que ver con no quedar mal o con no decepcionar al jefe, ya sabe a qué cultura tiene. Y si la respuesta, en cambio, tiene que ver con algo mucho más grande que el cargo de cada uno, ahí sí hay algo que vale la pena contar. En HuMind nos dedicamos justamente a eso, encontrar esas historias dentro de las empresas y contarlas de la forma en la que merecen ser contadas. Porque el propósito que no se cuenta se queda encerrado en la oficina, y el que se cuenta bien conecta con personas, conecta con comunidades, ciudades e incluso países enteros. Y si ya llegaron hasta acá, no se les olvide suscribirse, toca la campanita.